Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En pantalla. Entonces vamos a empezar con los objetivos. Son 4 principales que tenemos que abordan muy bien el índice que vamos a ver ahora. El primero es que comprendamos bien cuáles son las bases fisiopatológicas de la falla cardíaca crónica, cuál es la relación de estas con la clínica que va a presentar el paciente, porque esto es bien florido en este caso, y al final con el manejo farmacológico, porque vamos a ver que el manejo al final lo que va a querer hacer es contrarrestar los mecanismos de sobreactivación del cuerpo para tratar la falla cardíaca inicial. Segundo, elaborar un plan de trabajo básico, como qué exámenes pedimos para confirmar un diagnóstico de falla cardíaca, con FEV reducida, pero también con FEV preservada, que vamos a ver porque es importantísimo esto ahora. Tercero, reconocer cuáles son los principales efectos adversos y contraindicaciones de los principales fármacos que se usan en ICC, porque vamos a ver que tenemos varios fármacos de primera y segunda línea, y obviamente en algunos pacientes estos van a estar contraindicados, ¿ok? Y por último, pues ya habiendo llegado a todo este punto, elaborar por fin un plan de manejo farmacológico básico para el año en el que estén, que probablemente sea cuarto o quinto, para tanto falla cardíaca con FEBI reducida. Como dijimos, hay hasta 17 etiologías primarias de falla cardíaca, y más que etiologías muchas veces son factores de riesgo, como dice acá, que esos factores de riesgo de alguna u otra forma terminan generando la falla cardíaca. Entonces, acá por ejemplo en países de altos ingresos la cardiopatía isquémica es la más común. En países de bajos ingresos pues las cardiomiopatías hipertrófica restrictiva dilatada aún siguen siendo una etiología importante de falla cardíaca. Y estos son factores de riesgo principales, ¿no? La enfermedad coronaria, es decir, que tenga un síndrome coronario crónico, el tabaquismo es importantísimo, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo siempre presentes en efectos cardiovasculares, y la obesidad. Entonces, estos 4 son factores de riesgo que siempre deberíamos preguntar en todo paciente en el que estamos sospechando de falla cardíaca. ¿Okay? ¿Cuáles son otras importantísimas? Quizás la más importante va a ser la cardiopatía hipertensiva, es decir, pacientes con hipertensión arterial, pues por razones que ya vimos, van a terminar generando falla cardíaca. La cardiopatía isquémica, que es el síndrome coronario agudo, básicamente, la necrosis, la isquemia de los miocitos, y luego hay algunas ya más como misceláneas, ¿no? Que son el EPOC, la miocarditis, la cardiopatía reumática, que está causada por el estreptococo grupo A, o valvulopatías, ¿no? Estenosis, insuficiencias, regurgitaciones, que de algún otro modo van a terminar generando falla cardíaca. Otras que también son importantes, como ya hemos visto cuando hay disfunción del ventrículo derecho en hipertensión pulmonar primaria, o hipertensión pulmonar en general por una u otras causas. Recuerden, son 5 tipos de hipertensión pulmonar. El 1 es el primario. Infarto del ventrículo derecho por un TEP, que ya vimos que esto es importantísimo porque en pacientes hospitalizados van a ver que muchos pacientes hospitalizados se terminan tepeando. Afecciones del pericardio como taponamiento cardíaco, porque ya vimos que no se puede llenar adecuadamente el ventrículo izquierdo, o pericarditis constrictiva, ¿no? Porque el ventrículo, como el pericardio está fibrosado, no tiene esta capacidad de dilatarse como debería para que se llene el corazón. Y esto es algo que no se toca mucho, pero sí me gustaría que ustedes lo sepan, pues que son las fallas cardíacas de gasto alto. De gasto alto se refieren a cuando el gasto cardíaco es mayor a 8 litros por minuto. Acuérdense que aproximadamente 5 litros por minuto. Y esto de condiciones nos van a generar principalmente anemias crónicas, en las que para justamente satisfacer las necesidades tisulares, es decir, la demanda de oxígeno de hemoglobina, el corazón va a tener que bombear mucho más rápido. Es decir, no va a ser un corazón que está disfuncional tanto, pero sí que está bombeando tanto, o sea, no disfuncional en el caso como una falla cardíaca, como un síndrome coronario agudo, por ejemplo, pero sí pacientes que van a tener niveles muy bajos de hemoglobina y van a tener que bombear muy rápido para tales causas, para tales objetivos. Y el hipertiroidismo también, que pues es una descarga adrenérgica excesiva que va a hacer que el corazón lata muy rápido y por lo tanto bombear mucho, pero a costa de ¿qué? De no llenarse lo suficiente. ¿Qué? Porque acuérdense que esto pasa generalmente en las taquicardias. El problema de las taquicardias grandes es que el corazón late tan pero tan rápido que no tiene el tiempo suficiente para llenarse adecuadamente y expulsar. Entonces está bombeando bastantes veces, pero está bombeando poquito. Y ese es el gran problema de las fallas cardíacas de gasto alto. Y aquí están todas las etiologías que pueden causar falla cardíaca. Obviamente no es necesario que se aprendan todas, pero sí le pueden dar una checada para que lo tengan. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Como dijimos, pues a manera resumida es que vamos a tener síntomas, signos del paciente. Le vamos a hacer un EKG para ver que no tenga alguna otra patología o para descartar falla cardíaca como tal. Y luego probablemente pasemos a un BNP y un ecocardiograma transtorácico.
Eso es de manera resumida, pero la falla cardíaca tiene múltiples comorbilidades que vamos a tener que también estudiar en estos casos. Entonces, acá tenemos una falla cardíaca que estamos sospechando, basadas en nuestros síntomas, en nuestros signos. Vamos a empezar algunos exámenes de base, ¿ok? Primero, lo más importante inicialmente sería un EKG. ¿Por qué un EKG? Porque un EKG tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad del 56% que es baja, pero un valor predictivo negativo igual que su sensibilidad del 98%. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que un paciente que tiene un EKG negativo, un EKG normal, casi seguro no tiene falla cardíaca. Si les preguntan cuál es la función del EKG, no es diagnosticar falla cardíaca. La función del EKG es descartar falla cardíaca. O sea, yo le hago un EKG con el objetivo, uno, o de encontrar algo más, como estamos viendo acá, ¿no? O unas cuotas invertidas que sean indicadores de un infarto previo, hipertrofia ventricular izquierda que nos puede indicar una cardiopatía hipertensiva, bloqueos de rama izquierda, taquicardias, fibrilación auricular, infarto, que son comorbilidades como tal. Pero para lo que más sirve, que es el segundo punto, es para en pacientes que estamos en duda si tienen o no. Si sale el EKG normal, casi pueden asegurar que no tienen falla cardíaca. Eso es lo primero. Le podemos hacer una radiografía de tórax si tenemos alguna sospecha de alguna otra patología, algún diferencial en mente, y lo que vamos a ver en estos casos pues, es cardiomegalia, cefalización de los vasos pulmonares, edema pulmonar y puede o no haber derrame pleural. Pero no, ninguno de estos es indicativo, solamente es para que nos ayude en alguna sospecha diagnóstica, ¿no? Lo principal sería la cefalización de los vasos pulmonares. Y hay algunas pruebas de laboratorio que podemos hacer, pero ¿para qué? Principalmente las que vamos a hablar ahorita son para evaluar comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, pacientes con anemia ferropénica, porque vamos a ver que es una patología muy presente en pacientes con falla cardíaca y que justo ahora se ha estudiado algo muy bueno que lo vamos a ver ahora. Pero pues son pacientes que vamos a tener que tratar con hierro, si tienen indicación. O además, porque estos pacientes se pueden descompensar rápido, un paciente que tenga anemia y tiene falla cardíaca puede terminar siendo falla cardíaca de gasto alto. Un panel metabólico basal, que es básicamente electrolitos, para ver trastornos hidroelectrolíticos, porque es común que los pacientes tengan hiponatremia y tengamos que corregir esa hiponatremia. Lo más común, en verdad, es encontrar valores normales, pero pues hay una buena proporción de pacientes que va a tener trastornos del sodio, ¿no? Disnatremias. También podemos encontrar hipocalemia, pero hiponatremia es lo más común, ¿ok? La función renal, porque puede estar disminuida, porque puede haber un síndrome cardiorrenal. Como hay una menor perfusión, el paciente puede estar haciendo incluso aquiprerrenal. Y una función tiroidea, ¿para qué? Para ver si hay hipertiroidismo. Esto obviamente no lo vamos a hacer todo, no solo en pacientes en quienes sospechemos clínicamente que tienen hipertiroidismo, porque vemos que el hipertiroidismo es una de las causas de falla cardíaca de gasto alto. Ahora, en la radiografía de tórax vamos a ver que, miren, la congestión de venas pulmonares, o sea, la congestión venosa y el edema intersticial van a ser dos signos a la radiografía de tórax que tienen un LR positivo de 2, es decir, aumentan mucho la probabilidad pretest que tengamos, ¿ok? Y hay otros como el edema alveolar, cardiomegalia, que pues nos pueden ayudar, pero tampoco es que sean, de nuevo, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, lo principal sería buscar congestión venosa y edema intersticial. Luego, en el EKG, ¿qué es lo que podemos hallar? Lo más común, bueno, no lo más común, pero lo que más nos ayudaría si queremos sustentar nuestra sospecha, pues podría ser una fibrilación auricular, estos RRs irregularmente irregulares, pero luego el resto nada más. En verdad, al EKG lo principal que dijimos es más para descartar. Ahora, cuando hacemos de evaluación secundaria, ya iniciamos esto de acá, pues ya vamos a ver como tal, evaluar dos cosas principales, el BNP, el ProBNP, y el ecocardiograma transtorácico. Vayamos con el BNP, que es una prueba de sangre, que es lo más fácil de hacer. Primero, ¿por qué nos sirve el BNP? O sea, ¿cuál es el origen del BNP? El BNP primero es esto. El BNP es un polipéptido. Es un polipéptido que se produce en los cardiomiocitos, que están viendo acá tiene su extremo carboxilo terminal, su extremo amino terminal. Y este péptido que secreta en los cardiomiocitos, primero es el ProBNP. ¿Ok? Este ProBNP, de nuevo, producido por los cardiomiocitos, cuando se somete a grandes condiciones de estrés, es clivado por una metaloproteasa. Eso es preguntado en los steps siempre, así que tienen que saberlo. Por esta metaloproteasa, y se va a dividir luego en NT-proBNP y en BNP. ¿Ok? Este NT-proBNP tiene una vida media mucho más alta de 120 minutos y el tiempo de vida media del BNP es de 20 minutos. ¿Esto por qué? Por el extremo amino terminal que tiene este de acá, por eso NT, ¿no? Amino terminal.
El NT-proBNP es el metabolito inactivo y el BNP es el metabolito activo, es decir, el que va a ejercer las funciones va a ser el BNP como tal. Pero justo por el tiempo de vida media, el que más nos va a servir para la práctica clínica es el NT-proBNP, que es el que casi siempre van a dar que se pide. ¿Ok? Por el mayor tiempo de vida media que tiene. Ahora, ¿cuál es la fisiología detrás de esto? Que cuando hay una sobrecarga de presión o hay estrés en el ventrículo izquierdo, el corazón pues va a los medidores de presión, por así decirlo, del corazón del ventrículo izquierdo, pues van a detectar esto y van a empezar a secretar el proBNP. El proBNP y el proBNP que luego se va a convertir en NT-proBNP y BNP, ¿no? ¿Esto qué va a generar? Dos cosas. Vasodilatación periférica y disminución de la renina. Esta vasodilatación periférica pues va a ayudar a disminuir la resistencia vascular periférica para que el corazón tenga que esforzarse menos. Y la disminución de renina, que es como inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a disminuir la reabsorción de sodio, ¿no? Porque al final el objetivo del RAS es eso, ¿no? Reabsorber sodio. Entonces, como se inhibe la renina, pues se deja de reabsorber sodio, se excreta sodio en la orina y hay natriuresis. Y con eso que generamos mejor congestión, ¿no? Que se bote todo el agua, porque acuérdense que el agua acompaña al sodio. Entonces, esto ya lo vimos. Y como dijimos, pues hallazgos, lo más probable es que en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada o en pacientes obesos, estos valores del BNP sean normales. ¿Ok? Y pues a grandes rasgos, generalmente cuando tienen un NT-proBNP más de 125 o en mayores de 75 años más de 450, o un BNP como tal, no un proBNP, un BNP mayor a 35, pues esto es, digamos, positivo entre comillas, pero ahorita vamos a ver por qué no es 100% real. Por esto, porque miren, estos son good points, como que valores de corte, en pacientes no obesos, sin falla cardíaca, sin falla renal y sin fibrilación o flúter auricular. ¿Ok? Miren cómo varían entre hombres y mujeres, varían según la edad. Entonces, aprenderse esto de memoria no sirve tanto. Pero sí tener en cuenta que existe para pues, cuando uno evalúa a un paciente, simplemente recurrir a cuáles son los valores, ajustarle a la edad, si es hombre o mujer, y ya. Pero miren además qué pasa, que incluso los valores varían, los valores de corte varían cuando el paciente se presenta en hospitalización o en emergencia, a cuando el paciente se presenta de forma ambulatoria, de forma outpatient. ¿Sí? Miren que acá, en pacientes que acuden a la emergencia, el punto de corte para descartar en falla cardíaca es menos de 300 y para decir que un paciente tiene un alto riesgo, más de 5000. Pero en outpatients es menos de 125 el que nos sirve para descartar. Y acá, si no me equivoco, es más de 300, solo que no se ve bien. Ahora, lo siguiente que vamos a evaluar luego de haber visto el proBNP, ver si tiene un proBNP alto o no, es el ecocardiograma. Obviamente se va a preferir acuérdense que hay dos tipos, ¿no? El eco transtorácico, que es el que solamente se pone en los probes del ecocardio acá, y el eco transesofágico es el que se mete el ecocardio por el esófago, y como el esófago está muy cerca de la aurícula izquierda, pues podemos observar bien de ahí se puede observar mucho mejor el corazón. Que lo que está en contacto con el esófago, acuérdense que es la aurícula izquierda. Y eso va a servir más, por ejemplo, en pacientes obesos o con algún tipo de defusión pericárdica en la que no se puede ver bien el corazón, porque el transductor no puede transmitir bien la señal. Entonces, lo principal que vamos a ver es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya vimos qué es, ya no vamos a hablar más de eso, pero lo importante acá es que sepan que el ecocardio no solamente sirve para ver fracción de eyección, tiene múltiples índices que nos van a hablar de disfunción sistólica, disfunción diastólica, áreas de las válvulas, velocidades transvalvulares, gradientes de presión. Entonces, hay muchas variables del ecocardio que obviamente como alumnos de medicina de cuarto o quinto, pues no es necesario que se aprendan todas, pero sí saber que existen y vamos a ver al final cuáles son las que más nos van a hacer de utilidad. Pero miren todas estas que nos van a servir. De nuevo, no es necesario que se aprendan todas, pero sí que tengan esto en cuenta porque si un paciente tiene fracción de eyección normal, eso no nos indica que no tiene falla cardíaca, porque sus otros índices, sus otros patrones, parámetros pueden estar alterados y eso es lo que nos indica que tiene falla cardíaca. Entonces, esto ya lo vimos creo que cuando hablamos de valvulopatías aórticas, pero igual, no sepan que hay muchas formas de hacer, creo que hacemos, sí, hay muchas vistas ecocardiográficas, es decir, uno puede colocar el probe en varios lugares del pecho, del tórax, y de esa forma evaluar varias vistas, varias ventanas se le llaman, del ecocardio, ¿no? Principalmente son 5, que son estas de la parasternal, la apical de 4 cámaras, la subcostal
y la subcostal de vena cava inferior, ¿no? O sea, para external en eje largo, para external en eje corto, la de 4 cámaras, apical, la de 4 cámaras subcostal y la de vena cava inferior. Entonces cada uno va a tener un distinto. Miren que, pues, obviamente esto es la única forma de que aprendan eso es con la práctica, si rotan algún día en cardio, etc. Pero uno tiene que saber que existe, y para mí las que quizás más les pueden ayudar a entender esto de forma inicial es, ahora vamos a ver, no sé por qué no cambia. Y estas son quizás las más fáciles que pueden ver. Miren, este es el que es el apical de 4 cámaras y este es el que es la subsifoidea que se pone debajo de las sifoides. Miren que en la apical de 4 cámaras literalmente vamos a ver las 4 cámaras. Se coloca acá aproximadamente en el quinto espacio intercostal, en la línea clavicular media, aprox. Y vamos a ver acá las 4 cámaras. Miren que acá está el probe, el transductor, en la parte de arribita del triángulo. Y esto lo que nos va a hacer es, que nos va a permitir ver las 4 cámaras, ¿no? El ventrículo derecho, o sea, lo que está acá a la izquierda es a la derecha y lo que está arriba está abajo. Miren, el ventrículo derecho, acá la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En el subsifoideo, lo que vamos a ver acá es el hígado. O sea, lo que más cercano que vamos a ver es el hígado, el pericardio, y acá vamos a ver ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.